bienvenidos al análisis y la entrevista de las 8:45 junto a Cristian Castillo. Vamos a conducir hoy domingo por la noche totalmente en vivo. Inicio como todos los domingos dando la bienvenida a Cristian. No, antes de una cosa, deseo que todos hayan tenido un buen domingo de resurrección. Importante. Don Mariano, buenas noches. Y un domingo de resurrección con frío, con aires de noviembre, nublado, o sea, el cambio climático haciendo sus estragos. La verdad, la Semana Santa no fue tan calurosa como se espera. Hasta miércoles creo que estuvo muy calurosa, ya jueves cambió el clima. Viernes Santo, pues se entiende que hasta la naturaleza lo llora, pero domingo de resurrección nos llamó la atención. Bueno. Hoy, junto a Cristian, vamos a tratar un tema y quiero iniciar recordando unas palabras que él dijo al cierre del programa de hoy hace una semana. Cristian, no sé si te recuerdas, dijiste, tenemos un serio problema cultural educativo. Yo le añadiría ahora de respeto al estado de legalidad, a la ética, a la moral, porque vamos a hablar de los acontecimientos que se dieron y fueron ampliamente divulgados por redes sociales y medios de comunicación, que a partir del jueves 1 de abril empezó a identificarse que en los centros de vacunación no se respetaba el programa que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social había anunciado. Y bueno, y nos vamos a adentrar en una discusión compleja porque muchas personas, sobre todo personas de la tercera edad que no les correspondía en este momento porque no estamos todavía en la fase 2, hicieron su cola de más de 5 o 6 horas. Algunos lograron ser vacunados, otros no, otros se quedaron a la entrada. Ya circulan videos de pago ahí para que les abrieran la puerta, en fin, situaciones bastante difíciles. Sobre ese tema vamos a conversar. Tenemos dos invitados a quienes les doy la bienvenida. El doctor Jorge Luis Ranero, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, y la doctora Zulma Calderón, defensora de la salud de la institución de la Procuraduría de Derechos Humanos. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a iniciar con la doctora Calderón. Doctora Calderón, relátenos qué es lo que usted vio. Debo de aclarar también que tuvimos oportunidad de ver cómo usted relataba cuando le tocó ser vacunada, los problemas que identificó, las denuncias que puso, en fin, pero cuéntenos cómo ve usted desde la PDH la situación que identificamos desde el 1 de abril hasta hoy incluso. Buenas noches, siempre es un gusto compartir con ustedes y un saludo muy cordial al doctor Ranero. La verdad es que creo que tenemos que partir desde el fundamento que esta situación y esta problemática grave que enfrenta el país tiene un punto medular, y es la falta de disponibilidad de vacunas que ha generado toda esta serie de situaciones y denuncias que hoy estamos enfrentando. Y la falta de disponibilidad de vacunas parte desde que todas las gestiones a nivel gubernamental o no se han hecho o se han realizado de forma tardía. De tal cuenta que esta última semana se ha enfrentado una de las situaciones más difíciles que hemos logrado identificar desde que inició el proceso de vacunación, en el cual se rompió prácticamente la programación que estaba establecida por el Ministerio de Salud y se evidenció el fallo total del plan de vacunación. Desde el tema del registro, en el cual ha venido fallando prácticamente desde que se inició la implementación del plan de vacunación, resaltando que fue precisamente este fallo en el registro el que abrió la puerta para muchas de las situaciones de falta de transparencia que estamos viendo en este proceso. El no podernos registrar de forma correcta dentro del sistema de información del ministerio abrió la puerta para que se comenzaran a utilizar bases de datos en Excel y registros de forma manual. Lo vimos en una de las supervisiones que realizamos el día 29, precisamente el lunes 29, que realizamos esta supervisión en los 3 centros de vacunación, y esto ya generaba muchas situaciones difíciles que se podían desencadenar. Sumado a esto, tenemos la falta de claridad de los lineamientos técnicos que están establecidos dentro del plan cuando se llevó este mismo a la parte operativa, y la falta de comunicación clara por parte del Ministerio de Salud de sus más altas autoridades a la parte operativa.
Es imperdonable que se haya dado una situación como la que se dio durante toda esta semana, en la cual en algunos centros de vacunación sí se vacunaba a las personas mayores, en otras habían otros lineamientos, en otras se vacunaban a quienes se presentaban, en otros centros de vacunación se les decía que no, y al final, hoy, domingo, siendo una semana tan complicada, no se logra determinar efectivamente quién ha asumido esta responsabilidad y quién dio los lineamientos para que la situación se diera de la forma en que se dio y derivara en que el Ministerio de Salud perdió totalmente el control ante esta situación, vulnerando totalmente los derechos no solo de las personas mayores que se presentaron a hacer las colas, como bien lo mencionaban ustedes, de más de 6 horas para ser atendidos, sino también del personal de primera línea que hoy por hoy no ha terminado de ser vacunado. Doctor Ranero, hagamos un recuento y un corte de caja de lo que hablamos la semana recién pasada respecto de la vacunación de los médicos, independientemente si estaban o no en la primera línea, médicos especialistas que están desde sus especialidades atendiendo a la población guatemalteca y que iban a ser vacunados, si no mal recuerdo, a partir de lo que usted nos informaba, entre miércoles y el fin de semana. ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál fue la experiencia en el registro, la cobertura? Por favor, transmita esa información a nuestra audiencia. Bueno, a raíz del descontrol que existió desde el inicio de la vacunación y en donde no se respetaron las fases establecidas, perdón, las subfases establecidas de la 1A a la 1F, para el 29 lunes 29 de marzo todavía existía un buen número de médicos de primera línea y que correspondían a 1A y muchos médicos de 1B que no estaban incluidos en el sistema y no tenían oportunidad de vacunación. Se abre la posibilidad, como usted ya lo mencionó, que a partir del miércoles 31 para el domingo 4, tener la posibilidad de visitar uno de los 3 centros de la capital y así poder tener opción a su vacuna. En el entendido que era única exclusivamente para personal de fase 1. Esta ruptura de la programación no es que se haya roto, que haya ocurrido en la Semana Santa, eso vino ocurriendo desde el inicio, el 25 de marzo, se rompió completamente lo establecido en el plan, porque se vacunó a 1A, a 1F en el Hospital Roosevelt indiscriminadamente, y así siguieron las diferentes unidades. A cuenta de la apertura de que fueran el personal de salud y por lo tanto médicos pertenecientes a la fase 1, 1A y 1B, estos 3 días, muchos se acercaron a los centros de vacunación, algunos toleraron las colas y las inclemencias del suelo y demás, cumplieron con su objetivo y fueron vacunados. A medida que se entorpeció con la desinformación que como cultura guatemalteca se hizo circular en redes sociales, hago un paréntesis aquí, es una irresponsabilidad reproducir información que a uno no le consta, es una conducta de chapina muy común, esa información se divulgó equivocadamente y ya todos sabemos las consecuencias, pero eso a nivel de gremio también afectó, hubo mucho personal de salud, muchos médicos, mucho personal de salud que no tuvo opción a las vacunas porque estos fueron cerrados por los problemas que ya todos sabemos, reaperturados después, varias horas después, en horas de la tarde, noche se cerraban. Y a raíz de esto, pues muchos médicos y personal de salud hoy por hoy no cuentan con su vacuna. Antes de esta apertura, ya junto al Colegio de Médicos Cirujanos de Guatemala ya tenía programado la apertura de nuestro centro de vacunación en la zona 15, en el edificio de colegios profesionales. Y es así como pues vamos a tratar de corregirle la plana al ministerio, dando la oportunidad de vacunar a los colegas en fechas del 7 al 9 de abril en el Colegio Médico y a partir del lunes 12 de abril a todas las profesiones relacionadas con salud para que puedan tener opción a la vacuna y así completar fase 1 del Plan Nacional de Vacunación contra COVID. Doctor Ranero, previo a escuchar y ver un testimonio de una persona que estuvo en esas colas, que pues ya lo hemos relatado, solo una pregunta muy concreta. Según los datos del Ministerio de Salud al día de ayer, se habían dado 111.559 dosis de la primera, o sea, la primera dosis de la vacuna,
y solo 1.192 ya tienen su dosis completa. ¿Tiene usted algún dato de a cuántos pertenecen estos 111,000, más de 111,000 primeras dosis, y cuánto ha dejado fuera sin cubrir aún a lo que debió haber sido del 1A al 1F de esa primera fase, para tener una aproximación de cuántos han dejado de recibir cuando ya debieron haber recibido o probablemente nunca van a recibir todavía, porque como bien dijo la doctora Calderón, seguimos sin recibir unas más vacunas en el país? Sí, esa información fue actualizada recientemente, ya son 113.319 dosis. Lo que hay que recordar aquí es que es una de dos dosis. Serían más o menos 226,000 y pico dosis las necesarias para cubrir las dos dosis necesarias. Hasta el 29 de abril eran 9,000 médicos específicamente vacunados, y no tenemos el conteo de lo que ocurrió durante estos días de Semana Santa en cuanto se abrió el registro. Este es un punto muy importante, si me permite. El registro era cerrado a nivel institucional y el registro individual. Cuando hablamos de abrir el registro, es que una persona, personal de salud, llegaba al centro, estaba o no registrada, presentaba una documentación que correspondía a personal de salud, en ese momento se registraba y procedía a su vacunación. Ese es el número que no tenemos todavía. Nosotros esperamos que de los más o menos 10,000 colegas que estaban pendientes de vacunar, durante este tiempo haya sido un número importante. Sabemos de colegas de los departamentos que hicieron el viaje a la ciudad capital para adquirir su vacuna. Eso lo vamos a saber ahorita en las reuniones que vamos a tener con el Ministerio lunes y martes, previas a la apertura del centro de vacunación del Colegio de Médicos, en donde vamos a tener toda esa información exacta para prepararnos a la vacunación de los días en nuestro centro. Doctora. Vemos lo que producción nos preparó después de tu pregunta. Muy bien, muy bien. Bueno, producción nos pasará algo. Venimos el viernes, todo desde las 10 de la mañana, pero nos dieron un número porque ya no alcanzamos vacuna y creímos que íbamos a respetar los números y no los respetaron. No lo respetaron porque ahí va una fila de salubristas, de salud, y está entrando otra fila de allá del otro lado. Entonces, es un martirio lo que nos hacen a nosotros. Es demasiado. Estamos sin desayuno, sin almuerzo y sin nada. Es un martirio esto. A menos que atiendan a los de la salubridad y que no atiendan a los de la tercera edad, que no les digan que vengan, pues por supuesto, porque es demasiado. Uno de la tercera edad ya no aguanta todo esto. Cristian, continúa con la doctora. Doctora Calderón, para entender un poco en qué fase estamos, porque como estaba planteado el plan de vacunación era que los adultos mayores arriba de 70 años fueran vacunados en la fase 2A, mientras que las personas, digamos, internadas en hogares o instituciones de adultos mayores, asilos, estaban en la fase 1E. ¿En qué etapa estamos o en medio de todo este desorden? ¿Qué responsabilidad tiene el ministerio en la atención, como lo ha referido esta persona que fue entrevistada, en las largas colas y filas de espera para la vacuna? Bueno, en este momento no estamos prácticamente en ninguna etapa. No existe en ninguna otra parte del mundo un país que haya abierto la vacunación en contra del COVID casi de forma para todo el público, como lo hizo Guatemala, sin que nadie se responsabilizara de lo mismo. La forma de tomar el control del Ministerio de Salud debió de haber sido aclarado en una comunicación muy asertiva y muy clara desde el momento que se comenzaron a dar las inconsistencias y el irrespeto en el plan de vacunación y en la fase y en las subfases en las que nos encontrábamos. Sin embargo, llegamos al día
domingo, y esto fue medio aclarado en un comunicado que tampoco manifestaba una situación totalmente distinta a la que las autoridades del Ministerio de Salud indicaban dentro de sus declaraciones, lo que generó todavía mucho más confusión en la misma. Y yo quisiera también manifestar en relación a lo que estamos comentando y a lo que bien mencionaba el doctor Ranero, que existe también una situación muy delicada, que como no se había abierto en forma oficial la fase 2 de la vacunación, tampoco el sistema permitía registrar todas esas vacunas que se le administraron a las personas mayores. Y eso todavía significa un reto mucho mayor porque no tenemos certeza efectivamente de si vamos a tener y tenemos en existencia vacunas para cumplir la segunda dosis a quienes ya se les administró la primera. Eso por un lado. Por otro lado, creo que también es importante que mencionemos que hoy por hoy no se tiene una comunicación clara de las autoridades del ministerio sobre esta situación y cómo se va a manejar, porque tampoco tenemos una claridad de cuándo llegará un nuevo envío de vacunas. Nadie ha mencionado ese tema, nadie comunica si efectivamente existe ya esa certeza de que las negociaciones avanzaron y que hay un nuevo envío de vacunas por ingresar al país, lo que hace todavía mucho más confusa todas estas situaciones y termina de quebrar la credibilidad tan mínima que tenían las autoridades del Ministerio de Salud en relación a cómo estaban llevando este proceso, haciéndolo todavía mucho más opaco y mucho más oscuro. Doctora Calderón, usted ha mencionado un par de temas importantísimos. Evidentemente, el problema mayor que tenemos es la falta de disponibilidad de vacunas. Aquí tenemos que ser muy claros. Aquí al final somos un país que es solo receptor o tomador de decisiones de terceros. Algunos reclaman que por qué no viene la vacuna china que se está distribuyendo en El Salvador, pero recordemos que los chinos continentales pusieron como condición para vender o donar a Guatemala que rompamos con la República de China Taiwán, cosa que no es aceptable. De ahí tenemos el tema de la Sputnik V, que es un tema que esperamos tener algunas noticias o incluso poder tener noticias cuando se acerque la delegación americana esta próxima semana al país. Pero aquí, doctora, si la disponibilidad está restringida, si el país no logra comprar vacunas, a su criterio, ¿cómo debería administrarse el tema de las fases? Porque aquí la preocupación que entra, y por favor que no se entienda que estamos en contra de que vacunen a las personas de la tercera edad. Lo que pasa es que no les corresponde en este momento. No hemos cerrado toda la fase 1. A su criterio, ¿qué debería de hacerse? En este momento creo que hay que reencauzar en forma urgente el plan de vacunación con todas estas debilidades que estamos mencionando en este momento y tener precisamente la madurez de las autoridades del Ministerio de Salud para reconocer que se han equivocado, que este no es el camino que debemos de llevar como país y sobre todo informar de forma urgente a toda la población si efectivamente existen o no existen esas negociaciones para que ingresen un mayor número de vacunas al país. Puede ser una de las soluciones efectivamente regionalizar el plan y distribuir las vacunas en los departamentos que tengan más incidencia de casos, por ejemplo, o puede ser también una de las soluciones poder abrir la vacunación a nivel nacional, pero con registros y con controles muy serios, fortaleciendo el sistema de registro. Sin embargo, en este momento no es lo que no vemos a través de las autoridades del Ministerio de Salud. Las pocas veces que han salido a dar conferencias de prensa, lo han hecho tratando de defender lo indefendible y no proponiendo alternativas de solución. También es importante que todos recordemos que la iniciativa COVAX nació en abril del 2020 y que las gestiones en Guatemala iniciaron hasta en octubre del 2020. Entonces, eso también evidencia una negligencia tremenda por parte de las autoridades, porque si no existieron negociaciones con las farmacéuticas y tampoco hicimos las gestiones con COVAX, hoy sí son responsables
responsables de que el país no tenga la disponibilidad de vacunas necesaria para poder llegar y darle acceso a toda la población guatemalteca. Doctor Ranero, ya la doctora Calderón ha puesto un escenario bastante complejo, puesto que ante el desorden bastante claro que hay en cuanto a la vacunación, era de esperarse que, o es de esperarse que haya un uso de la primera dosis sin que se garantice la segunda dosis si no ingresan más vacunas. Recuerdo sus palabras la semana pasada cuando refería que no era una forma de castigar a quienes se habían vacunado sin estar en la primera etapa y que el planteamiento que iba así era que no se les pusiera la segunda dosis. En este escenario donde no hay vacunas y hay un gran desorden en la administración de la primera dosis, ¿qué va a pasar científicamente en términos de generar anticuerpos con una sola dosis? Bueno, la respuesta directa es no pasa absolutamente nada. No hay una respuesta de anticuerpos suficiente para controlar para tener el objetivo de la vacuna, que es primero disminuir los contagios y segundo disminuir la severidad de la enfermedad si llegamos a contagiarnos. Esto va a pasar 21 días después, más o menos 21 días después de la segunda dosis administrada. El problema aquí es de que se tiene que garantizar sí o sí la vacuna a las personas que ya recibieron la primera dosis, porque sería una decisión terrible empezar a vacunar. Primero se recibieron 5,000, luego 200,000, luego 86,300, ese total dividido 2. Ni una persona más de eso puede ser vacunada en este país hasta que no ingrese un nuevo lote de vacunas. Hay que tener presente también que la persona tiene que recibir el mismo producto biológico, la primera y la segunda dosis. Entonces tenemos que asegurar la vacunación para las personas con el biológico que tenemos. Ahorita se habla de Sputnik, se habla de otras vacunas, pero no tenemos la certeza que sea de AstraZeneca, que es la que está administrándose en este momento. La respuesta, en resumen, sería un error garrafal y definitivo administrar más dosis de las dividido 2 que se tienen, porque el objetivo de la vacunación jamás se alcanzaría con una sola dosis. Doctor Ranero, vamos a hacer un muy breve corte, pero después regresamos inmediatamente con usted, porque a partir de su anuncio de que, o la reiteración del anuncio que ya había dado la semana pasada, de que en la sede del Colegio de Profesionales en la zona 15 se va a abrir un centro de vacunación, la gente nos está preguntando a través de redes si puede ampliar un poco para considerar que probablemente ahí va a haber mayor orden, mejor registro y esperarse y no volver a ir mañana a hacer las colas en los centros de vacunación. Pero su respuesta, doctor, por favor, después del corte.